Hoy les hablaré de 10 temas que debemos evitar en nuestras conversaciones diarias y cómo podemos cultivar una actitud estoica para enfrentar cualquier situación. En primer lugar, evitemos hablar de política. El estoicismo es una filosofía que se centra en el desarrollo de carácter y la virtud personal, así como en vivir en armonía con el orden natural del universo. Los estoicos creían en la importancia de enfocarse en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad aquello que está más allá de nuestra influencia. Cuando hablamos de política, a menudo nos adentramos en un terreno lleno de opiniones divergentes y emociones intensas. Las discusiones políticas pueden generar divisiones, resentimientos e incluso hostilidad entre las personas. El estoicismo nos enseña a evitar involucrarnos en estas discusiones con el fin de mantener nuestra paz interior y promover la armonía en nuestras relaciones interpersonales. Al evitar hablar de política, nos enfocamos en lo que está bajo nuestro control directo, nuestras acciones, nuestras actitudes y cómo interactuamos con los demás. Nos centramos en cultivar virtudes como la empatía, la compasión y el respeto mutuo. Al hacerlo, fomentamos un ambiente de diálogo constructivo y respetuoso, donde podemos aprender unos de otros y encontrar puntos en común. Además, al evitar hablar constantemente de política, evitamos la tentación de dejarnos llevar por las emociones negativas que a menudo acompañan estas discusiones. En lugar de ello, nos esforzamos por mantener una mente tranquila y serena, aceptando que no podemos controlar las opiniones o acciones de los demás. En segundo lugar, evitemos discutir sobre religión. Como principio estoico, evitar discutir sobre religión se basa en comprender que las creencias religiosas son profundamente personales y subjetivas. Reconocemos que cada individuo tiene su propia perspectiva y conexión con lo divino, y respetamos esa diversidad de creencias. En lugar de entrar en debates acalorados o intentar imponer nuestra visión, nos enfocamos en cultivar la virtud, la empatía y la comprensión mutua. Valoramos la paz y la armonía en nuestras relaciones, evitando controversias innecesarias que puedan generar divisiones y tensiones. Al hacerlo, buscamos mantener nuestra tranquilidad mental y promover un sentido de unidad y respeto entre las personas, sin importar sus diferencias religiosas. El tercer tema a evitar es el dinero. Como principio estoico, evitar la obsesión por el dinero implica reconocer que la verdadera felicidad y plenitud no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales. Si bien el dinero es necesario para cubrir nuestras necesidades básicas y brindar estabilidad, no debemos permitir que se convierta en nuestra principal fuente de satisfacción. En lugar de buscar constantemente la riqueza material, nos enfocamos en cultivar virtudes como la autodisciplina, la gratitud y la generosidad. Valoramos más las relaciones significativas, el crecimiento personal y el desarrollo de nuestras habilidades y talentos. Buscamos encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades financieras y nuestro bienestar emocional y espiritual. Reconocemos que el dinero puede brindar comodidades temporales, pero no garantiza una vida llena de significado y propósito. Al liberarnos de las obsesiones por el dinero, encontramos una mayor tranquilidad mental y emocional. Aprendemos a apreciar las cosas simples de la vida, como las relaciones afectivas, la conexión con la naturaleza y el valor de tiempo dedicado a actividades que nos nutren internamente. Nos enfocamos en vivir de acuerdo con nuestros valores y en encontrar satisfacción en las experiencias y los logros personales más que en la acumulación material. El cuarto tema a evitar es el pasado. El principio estoico de evitar el pasado se basa en reconocer que no podemos cambiar lo que ya ha sucedido. En lugar de aferrarnos a los errores, fracasos o arrepentimientos del pasado, debemos aprender de ellos y dejarlos ir. Esto implica aceptar que el pasado ya no está bajo nuestro control y centrarnos en vivir en el presente de la mejor manera posible. Al hacerlo, podemos liberarnos del peso emocional del pasado y encontrar paz y serenidad en el aquí y ahora. En quinto lugar, evitemos hablar constantemente sobre nosotros mismos. El principio estoico de evitar hablar constantemente sobre nosotros mismos nos invita a practicar la humildad y el desapego del ego. En lugar de estar constantemente preocupados por nosotros mismos, buscando atención y validación externa, los estoicos nos animan a dirigir nuestra atención hacia los demás y cultivar la empatía. Esto implica escuchar activamente a los demás,
interesarse genuinamente por sus experiencias, preocupaciones y alegrías. Al hacerlo, podemos fortalecer nuestras relaciones al mostrar una verdadera conexión y comprensión hacia los demás. Además, al evitar el hábito de hablar constantemente sobre nosotros mismos, liberamos nuestra mente de constante monólogo interno y nos abrimos a nuevas perspectivas y aprendizaje. Al practicar este principio estoico, no solo cultivamos una mayor armonía en nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos liberamos del sufrimiento que proviene del egocentrismo y la obsesión por uno mismo. En cambio, encontramos una mayor paz interior al enfocarnos en los demás y contribuir positivamente a su bienestar. El sexto tema a evitar es el chisme. El principio estoico de evitar el chisme nos insta a ser consciente de nuestras palabras y a practicar la virtud de la discreción. El chisme implica hablar negativamente sobre los demás, divulgar rumores o información perjudicial sin fundamentos sólidos. Los estoicos nos enseñan a ser cuidadosos con nuestras palabras y evitar participar en conversaciones difamatorias o dañinas. Al hacerlo, evitamos causar daño innecesario a los demás y a preservar nuestra propia integridad. Al abstenernos de participar en el chisme, cultivamos una actitud de respeto hacia los demás y promovemos la armonía en nuestras relaciones. Además, al evitar difundir información sin fundamento, practicamos la prudencia y la justicia, valores fundamentales dentro del estoicismo. El séptimo lugar, evitemos discutir sobre enfermedades o dolencia. El principio estoico de evitar discutir sobre enfermedades o dolencia nos invita a no darle demasiada importancia a nuestras propias dolencias o enfermedades, así como a las de los demás. Los estoicos nos enseñan a aceptar las circunstancias tal como son y a centrar nuestra atención en lo que está dentro de nuestro control, como nuestras actitudes y acciones. En lugar de enfocarnos constantemente en nuestras dolencias o lamentarnos por ellas, se nos insta a cultivar una mentalidad resiliente y a buscar la serenidad en medio de las dificultades. Esto no significa ignorar por completo las enfermedades o dolencias, sino más bien no permitir que dominen nuestras vidas y nuestras conversaciones. Al evitar discutir constantemente sobre estas cuestiones, evitamos alimentar la negatividad y el sufrimiento innecesario. En cambio, los estoicos nos animan a buscar soluciones prácticas y a tomar medidas para mejorar nuestra salud física y emocional. Además, nos recuerdan que la vida está llena de desafíos inevitables y que al aceptarlo con serenidad y adaptabilidad podemos encontrar una mayor paz interior. El octavo tema a evitar es la crítica constante. Evitar la crítica constante como principio estoico implica abstenerse de juzgar y criticar de manera negativa y constantemente a los demás. Los estoicos nos insta a practicar la virtud de la amabilidad y a enfocarnos en mejorar nosotros mismos en lugar de buscar constantemente defectos en los demás. Al hacerlo, promovemos la armonía y cultivamos una actitud más compasiva hacia los demás, a lo que contribuye a nuestro propio crecimiento personal y bienestar emocional. El noveno tema a evitar es el pesimismo. Evitar el pesimismo como principio estoico implica adoptar una actitud optimista y resiliente frente a los desafíos y adversidades de la vida. Los estoicos nos enseñan a aceptar las circunstancias tal como son y enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, como nuestras actitudes y acciones. Al cultivar una mentalidad positiva, encontramos la serenidad y desarrollamos las capacidades de enfrentar los obstáculos con valentía y determinación. Esto nos permite crecer y aprender de las experiencias, en lugar de sucumbir al desánimo y la negatividad. Por último, evitemos hablar de nuestras inseguridades constantemente. Todos tenemos miedos y dudas, pero trabajemos en fortalecer nuestra confianza y autoestima. Aceptémonos tal como somos y celebremos nuestras fortalezas. Como principio estoico, es recomendable evitar hablar constantemente de nuestras inseguridades, ya que esto puede generar un ciclo negativo y limitante en nuestras vidas. En su lugar, podemos enfocarnos en cultivar la fortaleza interior, la aceptación y el crecimiento personal.